Las autoridades de Buenaventura han declarado que los grupos narcocriminales más peligrosos y que actualmente se disputan la región son los chotas y los espartanos. Ante la violencia, ciudadanos han advertido a las autoridades que se ha creado un pacto de silencio por temor a ser asesinados. Me da mucho gusto venir a Buenaventura. Cuando fui presidente, los visité muchas veces. Yo quiero decirles con inmenso cariño, con todo respeto, que nosotros, los que votamos por el no al plebiscito, también tenemos la paz. ¿Quiénes son los soldados del ejército colombiano? Muchachos pobres, porque los hijos de los ricos no van a la guerra vamos nosotros. Lo quiero decir lo siguiente: yo he sido víctima directa de la guerra, soy una víctima del conflicto armado, pero a pesar de eso, si yo tengo que darle la mano a los victimarios, estoy dispuesto a hacerlo, porque creo en el perdón. Pero es diferente usted, que es senadora, que anda con escoltas, que tiene su casa en Bogotá, que vive tranquila, a mi persona o a cualquiera de ellos, que vive en casa de madera, que vive en zona de Bajamar, que sufre la secuela de la empresa privada, se roba su territorio, pasa por encima de la consulta previa y sigue abusando de los derechos de esta gente. Eso no tiene derecho, eso no tiene nombre. Nos merecemos el perdón, nos merecemos la reconciliación entre nosotros, porque ustedes no han hecho más que en el poder acabar con nosotros. Los jóvenes de Buenaventura, lo único que hemos sido es víctimas y victimarios. Y las víctimas, porque somos víctimas de los mismos hermanos que han armado ustedes. Él lo ha dicho. ¡Bien, Leonard! ¡Bien! Presentar esa opinión pues trajo consigo amenazas, intimidaciones por todos los medios. Gracias a Dios pues por mi proceso de siempre, los periodistas pues conocían yo quién era, de dónde venía y los periodistas mismos hicieron frente a eso. Pero sin embargo eso sí me hizo mucho daño a mí y a mi familia. Digamos que a lo largo del tiempo, después de que la unidad de protección me asignara como el esquema de seguridad, yo entendí que nosotros siempre hemos tenido una riqueza importante, que es la riqueza espiritual. Está bien tener los escoltas, pero hay que también poner la fe en otros elementos que permitan mantenerse a salvo. Entonces empecé un poco a internarme en el tema de la religión yoruba, a entender un poco a Eleguá, a esos caminos que abre, esos caminos que cierra. Y yo siempre, cuando estoy en algún espacio, siempre le pido a Dios y a Eleguá que conduzca lo que voy a decir. Controlando la fuga, gente que llegue, yo no estoy entre la muerte, nada que decir. Al bailar danza, muchas veces uno empieza en algunas danzas a recitar poesía y cuando yo escuchaba eso me parecía fascinante. Entonces yo dije, wow, o sea, puedo contar y cantar lo que vivo desde un ritmo que me hace sentir cómodo. Yo no medía si yo sentía algo y no estaba de acuerdo con eso, pero dije, hay un momento en que hay que hacer una pausa para decir lo que quiero sentir o lo que siento, pero no lo puedo hacer solamente en palabras. Hay veces hay que hacer la indirecta y la indirecta lo puedo hacer a través del rap. Qué tristeza se vive en la esquina. Todos Vengo a poner mi cuota, con poner mi rima. Vengo de un puerto tan inmenso, rodeado de esquinas, inundado de victimarios, marihuana y cocaína, donde se maquina, donde se perfila el plan perfecto para acabar con tu vida. Yo soy del barrio, aquel que me vio nacer y me vio crecer, donde tal vez pude ser lo que quise ser, pero faltaron muchas oportunidades. Después del proceso de paz que se dio en 2016 entre el Estado y la guerrilla de las FARC, se empezó a construir todo un camino y ese camino pues incluía el ejercicio de la justicia transicional, donde construir o reconstruir la verdad era un elemento clave.
Y es cuando, después de 3 años, nace un informe que tiene una mirada nacional desde las voces de personas que vivieron los acontecimientos y los hechos victimizantes. Nosotros logramos, gracias al apoyo de ICTJ y Países Bajos, tener un proyecto de apropiación de ese informe, de esa verdad. Que un proyecto de apropiación que evidentemente nos permitía conocer la realidad nacional, pero nos permitía mirar nuestra propia radiografía. Como ya saben, vamos a darle continuidad a lo que hicimos la vez pasada. Entonces ya saben que ya trabajamos lo de la parte de los guiones para el podcast y las cápsulas de radio, listo. Entonces, como ya hicimos esa parte, ahora nos vamos a concentrar en poder tejer elementos para lo de la canción, ¿no? Entonces, ¿cuál es el título de ese? La incursión paramilitar en ok. Buenaventura. La confluencia de intereses legales e ilegales de élites políticas y económicas vallecaucanas e intereses de narcotraficantes de proveerse de seguridad privada para proteger sus rutas y eslabones en la cadena del narcotráfico fueron el factor determinante de la entrada del bloque Calima en Buenaventura y la costa caucana. Incluso escuchando eso que lee el compañero y lo que yo veo acá, me acuerdo cuando llegó la guerrilla al barrio Murojusti, es un barrio de comercio, incluso por ahí entraban muchos barcos metreros con zapote y esas cosas, Borojó, que ya no se ve en mi barrio por culpa del conflicto armado. Incluso me tocó ver cómo a muchos de los jóvenes que se criaron conmigo los tiraron al piso y les colocaron el fusil en la cabeza para que ingresaran a las filas de la guerrilla. Fue una imagen muy dolorosa. En ese año yo tenía a duras penas 14 añitos y me tocó vivenciar todas esas cosas que pasa en Buenaventura, incluso en mi barrio porque es un barrio de comercio. Puma, en la casa, listen, D06. Esta es mi tierra bendita, traiciones que necesita. Antes éramos muy unidos, ahora solo se evita. Robo, envidia y traiciones están controlando la pista. Y antes que lleguen los 30, la muerte es la que visita. El tiempo se está acabando, el joven no hace nada. Estamos buscando los chavos para invertir en pendejadas. La gente no está copiando, rebotan granadas. La corrupción de extranjeros no están dejando sin nada. Somos del Pacífico, retumba el marimbazo. No es una cultura que no aceptamos rechazo. Abunda el talento, pero nos cortan los pasos. Perdió el tiempo entre guerra, ahora acá la vida es un caso. Somos del Pacífico, retumba el marimbazo. Más una cultura que no aceptamos rechazo. Abunda el talento, pero nos cortan los pasos. Perdió el tiempo entre guerra, ahora acá la vida es un caos. No nos sabemos comportar y eso lo enseñan en la casa. Y cara estemos matando a nuestros hermanitos de raza distinta a la melanina. Por eso algunos rechazan. La lealtad vale más que el dinero, mi bro. El que pasa, impactos, afrontamiento, resistencia a mi cultura. Sufrir la guerra y rechazo, pana, la vida así es dura. Se acabó el combo en la esquina y la que vendía la fritura. Y por un papel no hay paz y la verdad es la única cura. Y que por los grupos armados que hoy existen me sonó una calentura. El desarrollo ha implicado corrupción en un control de dictadura. Pero todo es por un estado y por un pueblo que apoyan todas sus locuras. La forma de evitar quedarnos repetidores para nosotros es brindando escenarios, por ejemplo, como el arte. Y el arte es como otro territorio importante que nos permite transitar en paz. No, manito, ¿cómo vamos? Hoy les vamos a hacer una actividad y esa actividad tiene varios momentos. Les voy a explicar lo que va a ser el primer momento, ¿ok? ¡Sí! Me van a acompañar mis compañeros, por favor. María, Andrés, Bolaños. Ellos me van a apoyar con esta actividad que vamos a hacer. La idea es que podamos sacarle el mayor provecho. Y recuerden que esta actividad la hace el EGUA, que trabajamos para prevenir a los niños, jóvenes, de las dinámicas de violencia, que es lo más importante, ¿ok? ¿Es claro el mensaje, cierto? Sí. ¿Sí? La pregunta es, me tiraron el bolso a la basura. ¿Qué solución daría? ¿O qué reacción tomaría? Mi reacción sería de decirle por qué fue tan atrevido y decirle a la profesora para ver qué hacía. ¿Y qué pasó con el caso que estaba contando Santiago al final? Y el Sebastián. Y el que estabas contando tú, que yo no alcancé a escuchar. Que mis compañeros me tocaban o algunas veces me metían guantadas.
y uno le decía a la profesora, pero la profesora no hacía nada. Y uno iba ante la coordinadora y ella tampoco hacía nada y le iba a decir a la profesora del grupo. Y la profesora del grupo se puso de acuerdo a hablar con la coordinadora y la coordinadora también. Ahí lo suspendió en 3 días. Pudieron solucionar el problema, Sí. no volvió a pasar. No, y no volvieron a ir para el colegio. Es un placer presentarles a Sebastián, Laura Valentina, Verónica, Hanna, Jessie. y vamos a cantarle nuestro coro. 1, 2 y 3. El respeto por el otro siempre hay que notar. Por eso el camino es siempre dialogar. Me tiraron el bolsa a la basura, razoné con mucha travesura, pero no con violencia para cambiar a una aventura. Mi libertad como hombre negro la tejió otro hombre y una mujer negra en otro tiempo, cuando se enfrentó al sistema esclavista para construir la libertad que hoy es la que me permite a mí defender también los derechos de la comunidad en la que yo vivo. Evidentemente intentando que la violencia, que no era propiamente nuestra, pues sea erradicada del territorio.